Intendente, aquí estamos en vivo para Cada Día el 3. Dos preguntas puntuales y tienen que ver con el próximo funcionamiento de la ciudad a partir de mañana. Horario de apertura de comercios, de centros comerciales a cielo abierto, dígase Centro, Echesorto, Empalme Graneros, etc. Bien. Eso por un lado. Y la otra, uno lee en el decreto provincial de ayer que sí se podrán hacer actividades o encuentros religiosos con un 30% de aforo y con ventilación cruzada. La pregunta es ¿por qué sí encuentros religiosos y no encuentros culturales al aire libre, por ejemplo, que ya se venían haciendo, inclusive organizados por la propia municipalidad el fin de semana con horas teatrales, el anfiteatro al aire libre que fue elogiado a nivel nacional? ¿Por qué la religión sí y la cultura y el arte no? Esas son las dos preguntas. Bien, primero, Juan, aprovecho tu pregunta para 2 o 3 agregados. Nosotros vamos a modificar el horario de atención del comercio céntrico, que va a ser de 10 a 19 horas. ¿Por qué lo hacemos de 10 a 19 y de 10 a 19:30 en función de algunos rubros? ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el transporte público queremos separar quienes van a asistir a los colegios de quienes se movilizan hacia el centro de la ciudad en relación a el transporte. Vemos un horario pico de transporte primer mañana, donde coincide toda esta actividad, la actividad bancaria, la actividad comercial y la actividad de clases. Vamos a correr la del centro. No así en barrios, porque entendemos que en los barrios eso no se verifica, no tenemos una situación del transporte, lo vamos a hacer solamente en relación al comercio céntrico. El centro, obviamente, estamos hablando de peatonales y el área céntrica de la ciudad, ubicada en calle San Luis y peatonales. Esa es la delimitación. Agrego otra cosa, vamos a suspender la calle recreativa. No está prohibido ir a caminar, se puede ir a caminar en el parque, lo fomentamos, lo que queremos es que eso se reparta más en el horario, entonces no vamos a hacer por estas 2 fines de semana la calle recreativa. El decreto establece pautas que los municipios podemos acompañar o incluso podemos endurecer. Vamos a evaluar acerca de tu pregunta. Tomamos la medida que a nuestro entender es más lógica de lo sanitario, que es bajar los niveles de circulación. Y bajar los niveles de circulación es evitar todo encuentro masivo. Como ha habido en la normativa, como bien vos marcás, una excepción en el tema religioso, vamos a medir lugar por lugar dónde se verifica, porque ese 30% en general es poco, pero puede haber lugares en que sea mucho y ese es un trabajo que vamos a hacer hoy también con los cultos de la ciudad. Micaela Ramírez en vivo para Radio Boing. Consultarle 2 preguntas. La primera para Leo Caruana sobre las camas críticas. Conocemos el porcentaje, pero ¿cuántas camas críticas en cantidad, en número, quedan hoy disponibles en Rosario? Y la segunda para Pablo, ¿qué pasa con las reuniones en espacios públicos? Es decir, ¿los rosarinos pueden ir al parque a tomarlo como una actividad recreativa? Y si los rosarinos tienen que tramitar algún permiso especial para circular cuando tienen que ir a buscar a una persona, que es un trabajo esencial, pero ellos no lo son, están yendo solamente a buscar a esas personas. Bueno, primero digo, el porcentaje de ocupación, tanto de camas críticas en el sector público y en el sector privado, está en un lugar de mucha tensión, es decir, más del 90%, y con un número y con una movilidad diaria que depende también de la capacidad de cada una de las terapias de algún crecimiento posible, como por ejemplo pacientes en guardias, pacientes en situaciones de, giro de camas que se dan durante cada uno de los días. Nosotros tenemos el número de camas en la ciudad, tanto del sector público es de 148 y el sector privado más de 460 camas. Es sobre esa cantidad total el porcentaje de ocupación. De todos modos, no podemos decir determinado número absoluto de camas cuando la variabilidad y el movimiento se da y el giro de camas a las camas generales de cada uno de los efectores es diario, es horario y es en forma continua. Sí, la intensificación de lo que yo explicaba antes, de tener mayor posibilidades de camas generales
con oxígeno para una asistencia intermedia permite dar mayor giro de camas a las terapias intensivas que están en un nivel muy tensionado. Empiezo por los permisos. Cualquier persona que es trabajador esencial tiene el permiso de las aplicaciones y como desde el principio cualquier persona que se movilice para alcanzar a un trabajador esencial, una enfermera me escribía anoche que el marido la llevaba con el permiso de la persona y demostrando ese vínculo lo puede hacer. Eso no cambió. Aprovecho lo de parques para plantear un tema. Miren, uno puede tomar medidas y las toma. El sentido común es una medida que deberíamos tomar todos. Como estamos en un momento de alta circulación del virus, y en esto es muy importante, yo lo seguimos mucho a Oscar Botazo, lo admiramos y queremos mucho, pero siempre tiene una buena explicación sobre el sentido común. ¿Alguien se contagia solo o con poca gente a 2 metros, con barbijo, sin compartir el mate? No. O sea, uno puede cuidarse de contagiarse. ¿Es más probable que si estoy con 20 personas me contagie? Sí. Entonces, ¿se puede ir a un parque? Sí. ¿Podemos caminar por un parque? Sí. ¿Puedo sentarme con mi familia en un parque? Sí, como lo puedo hacer en un bar. No nos reunamos 20 personas en un parque, porque se entiende que si no se pone al Estado en el rol de legislar sobre el sentido común. Sobre el sentido común todos aprendimos. ¿Qué le estamos diciendo con claridad? Es el momento de cuidarse, de reunirse menos, de no reunirse con mucha gente, de no festejar un cumpleaños. ¿Es mejor al aire libre? Sí. ¿Es mejor ventilar? Sí. Pero si además de eso somos menos, mejor. Entonces, queremos decirlo con claridad, si lo hacemos durante este tiempo, es un tiempo mucho más corto, estuvimos encerrados meses, no podemos 15 días o 20 días reunirnos menos, yo creo que sí. Y sobre todo, ¿podemos hacer ese esfuerzo para que la ciudad siga teniendo clases, siga teniendo los negocios abiertos, siga teniendo la gastronomía funcionando, la actividad industrial funcionando? Yo creo que sí. Entonces, ese es el sentido común de este esfuerzo, preservar abierto gran parte de la actividad económica, cuidarle el trabajo a mucha gente, cuidar a los chicos para que puedan ir a la escuela, pero evitar todo lo que sea grandes reuniones, porque las grandes reuniones aumentan el nivel de contagio. Y sigue dándose, si ustedes lo ven en el seguimiento, la enorme mayoría, 7 de cada 10 contagios se dan en reuniones familiares o afectivas, léase cumpleaños, asado de amigos, y el resto se da cuando una de esas personas que se contagió ahí hace alguna de las actividades de protocolo. Entonces, evitémoslo. Son 20 días y creo que lo podemos hacer sin que haga falta, como tuvimos en algún momento, una decisión del Estado de prohibir la circulación, porque son cuestiones costosas que afectan a la libertad y que no son efectivas si no entendemos cuál es el sentido que tienen. Intendente, en cuanto a las restricciones de circulación en autos particulares, ¿qué va a pasar con el transporte público? ¿Se van a reforzar las líneas de colectivo, la cantidad de taxis, de remises, para que la gente, en todo caso, si decide salir a comer, pueda movilizarse en ese servicio? Lo vamos a medir, pero Georgina, remarco algo. Evitemos circular si podemos no circular. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, hoy no tiene sentido reforzar un coche a las 21 horas porque la ocupación es bajísima del sistema de transporte. Si vemos que crece mucho, claramente tomaremos medidas, pero también apelamos a que, insisto, durante todo este tiempo nos cuidemos por un tiempo y salgamos menos, pero en la necesidad de aumentar taxis o transporte apenas tengamos un indicador de movilidad. Yo les mostraba esto porque creo que es importante que se entienda por qué el auto particular y por qué, lo que puede sonar incoherente, cómo dejamos abierto pero el horario de cierre es posterior. Miren, necesitamos que circulen menos autos. Lo digo con la mayor claridad. ¿Por qué? No solo porque llevan el virus, porque el virus lo pueden llevar caminando también, es cierto, y lo pueden llevar a la mañana o a la noche, por la cifra que mostré de accidentes. Si nosotros logramos bajar el nivel de accidentes, vamos a tener más camas. Y lo remarco, el 80 y pico por ciento, casi 90%, de la ocupación de camas críticas del ECA no es COVID, es violencia y accidentes. Entonces, intervengamos sobre accidentes, ¿no? Y por supuesto también aspiramos a que la presencia de controles nocturnos mejore también la seguridad, porque alguien me dice, yo no puedo ir caminando de noche. Bueno,
tenemos que poner un operativo de seguridad que genere. A las 12 hay una reunión con el Ministerio en la cual nosotros vamos a llevar un aporte de lo que entendemos son puntos fijos que deberíamos garantizar para que esta normativa se pueda cumplir. Intendente, preguntarle acá, por la modalidad delivery, ¿va a estar permitida? Y por otro lado, los gastronómicos dicen, si la gente no va a poder venir, porque es mucha menos la que va a poder ir, la municipalidad nos va a dar una ayuda económica en este marco de crisis. ¿Esto está definido? Delivery y takeaway siguen permitidos, por supuesto, en el mismo horario que está establecido hoy. Y obviamente en los distintos niveles del Estado habrá que sostener las actividades. No hace falta que explique yo por qué el municipio recauda en función del DREI y cualquier caída en la facturación de los comerciantes es una caída en la facturación del municipio y en el cobro. Pero seguramente habrá que tomar, venimos dialogando con el sector gastronómico, medidas en relación a acompañar una situación que yo también entiendo que sobre todo en los sectores tienen la preocupación de cuánto tiempo van a durar. Y en eso también queremos ser explícitos. Acá el tiempo cobra sentido, no es como antes que era un tiempo indeterminado, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar cerrados. Acá el tiempo va contra la campaña de vacunación. A medida que avanza la campaña de vacunación, seguramente veremos una evolución del virus. La campaña va rápido, aspiramos que con estas medidas podamos hacerlas confluir en un esquema positivo. Pero estamos entrando al invierno, estamos afrontando el cambio de clima y estamos obviamente con una circulación de la segunda ola en la Argentina y en toda la región muy alta y eso nos obliga a tomar estas disposiciones. Gracias. Intendente, la pregunta para usted tiene que ver con las restricciones. Primero dijo que le gustaría que el horario de restricción sea aún un poco más amplio. Me gustaría saber, primero, si no entendí mal, y segundo, saber si hasta qué hora quisiera que esa restricción se extienda. Y la pregunta para el doctor Caruana sería, en base a la posibilidad concreta de producir vacunas para la República Argentina, ¿qué lugar y cuál es el posicionamiento de la ciudad de Rosario dentro de la cadena de distribución o de producción? Me cuesta entender la pregunta, pero lo que yo mostré es un cuadro de qué pasaba cuando la restricción era de 0 a 6. Entonces, si de 0 a 6 logramos esa disminución, de 21 horas a 6, obviamente la disminución va a ser mayor. Y esa es la medida que estamos tomando, reducir de 21 a 6. Esa es la medida que se adoptó. Bien, la pregunta tenía que ver si quisiera que sea aún más grande el horario de restricción. No, pero seamos... No alarmemos. No, quizás lo entendí mal, por eso. Seamos literales en esto. Miren, te vuelvo a repetir. Nosotros tenemos que cuidar el funcionamiento de la ciudad. Esa es nuestra responsabilidad. Y tomamos medidas porque estamos obligados a tomarla, porque hay un indicador muy claro que es que si estamos haciendo un plan de contingencia pensando en el uso de un auditorio de un hospital, no podemos no tomar medidas que tengan que ver con el funcionamiento de la ciudad. Las medidas tienen que ser el equilibrio es muy fino. Entonces, porque quiero en eso ser muy específico, si de 0 a 6 vimos que bajan los accidentes y podemos estirarlo de 21 a 6, no es lo mismo que cambiarle el horario, porque de 21 a 6 afecta alguna actividad, pero a muchas otras no las afecta. Y tomamos esta medida, esa es la medida que tomamos. No quiero especular o conjeturar, porque eso lo único que hace es generar alarma y acá estamos explicando un decreto de anoche. Dos preguntas, una para el intendente y otra para Caruana, y es, si bien está habilitada la producción, si también les rige para las fábricas el corte de horario establecido, por ejemplo, aquellas que tienen doble turno o tres turnos las 24 horas. ¿Qué pasa con esas empresas en el caso de producción? Y para Caruana, en base a lo que plantearon de que para mayo estaríamos superando el 40%, si no entendí mal, de gente vacunada. ¿Se imaginan que para junio, julio, si evoluciona así rápidamente la vacunación, se podría estar pensando en una inmunidad de rebaño? ¿O es muy pronto decirlo, no? Le dejo esa a Leo, pero solamente para contarte. Obviamente hay muchas actividades que funcionan las 24 horas, hay farmacias las 24 horas, hay fábricas que tienen triple turno, están los permisos y las autorizaciones, muchos de esos procesos iniciales no se pueden cortar.
cualquier persona que esté involucrada en esas actividades va a tener en la aplicación el permiso, en eso no cambia, digamos, ¿no? Obviamente esos rubros están habilitados en sus propios protocolos las 24 horas.